Nuestro Jikook sigue desaparecido, sin dar señales claras de dónde están o qué están haciendo. Pero al menos, un fan tuvo la suerte, la bendita oportunidad, de verlos en Suiza. Esa persona compartió una foto de ellos dos, donde se los puede ver tranquilos, relajados, simplemente disfrutando de un momento íntimo juntos, sentados en el pasto, compartiendo un rato lejos del ruido, lejos de las cámaras oficiales y todo ese mundo al que están tan acostumbrados. La chica que subió la foto contó que se veían muy en paz, como si estuvieran recargando energías, conectando con el lugar y, más importante aún, entre ellos. Dijo también que estaban grabando, así que eso ya nos prende todas las alarmas y esperanzas por una segunda temporada de Are You Sure? Porque claro, si están grabando, es probable que estén documentando todo ese viaje. Y ese tipo de viajes no son cualquier cosa cuando se trata de Jikook. Es que cuando se trata de ellos, uno ya sabe que cada detalle, cada mínimo gesto, cada mirada, cada silencio compartido tiene un peso especial. Y pensar que pudieron haber vivido momentos mágicos en Suiza. Como por ejemplo, lo que ocurrió en el lago o en ese crucero, donde incluso se dijo que una fan que les tomó una foto tuvo que borrarla a pedido de ellos. ¿Por qué? Porque querían que ese momento quedara solo para ellos, como un secreto. Eso dice mucho. No cualquiera pide que borren una foto si no hay algo que realmente quieran guardar para sí. Y eso nos lleva directo a pensar en cuántas cosas nos perdemos, en cuántos detalles hay en todo lo que comparten o no comparten. Por eso, las ganas de ver la segunda temporada de Are You Sure solo aumentan, porque sabemos que hay tanto que se está viviendo detrás de cámaras, tanto que queda fuera. Ya lo vimos en la primera temporada, donde hubo muchos cortes, muchas partes que simplemente no nos mostraron. Y no fue casualidad. Fueron momentos que consideraron demasiado delicados, demasiado personales o comprometedores como para ser públicos. Pero igual, lo poco que mostraron ya nos decía mucho, y eso es lo que nos tiene ahora con el corazón latiendo más rápido, esperando, con esa ansiedad mezclada con emoción, por saber qué nos espera esta vez. Sabemos que no van a mostrarnos todo, eso lo tenemos claro. Pero con que compartan aunque sea una parte de esos días en Suiza, con eso ya nos basta para seguir soñando con lo que hay entre ellos. Entonces, mientras seguimos esperando, con esa mezcla de ansiedad y emoción, que Jimin y Jungkook hagan un live, ya sea juntos o por separado, o que simplemente aparezcan, aunque sea en un post, una historia, un comentario, una migaja, cualquier cosa que nos diga aquí estamos, no nos queda más que volver a esos momentos que ya nos dieron, que siguen dándonos vueltas en la cabeza. Y uno de los mejores ejemplos sigue siendo la primera temporada de Are You Sure? Especialmente ese segundo capítulo donde fueron a hacer senderismo juntos. Porque sí, caminaron, rieron, respiraron aire puro. Pero también nos dejaron ver más que eso. Cada instante entre ellos siempre deja algo. Siempre hay una mirada, una risa compartida, un comentario inesperado que hace que todo tenga otro sentido, una profundidad distinta. Y hay un momento específico que simplemente no podemos pasar por alto. Ese instante en el que Jimin empieza a quejarse de que los mosquitos lo estaban picando. Lo dijo con esa voz suya tan característica, entre risa, incomodidad y ternura. Y ahí es donde la conversación se vuelve interesante. Porque Jungkook, en su forma tan espontánea, le responde algo que nos dejó a todos en pausa. Que los mosquitos querían la sangre de Jimin. Y luego, así sin filtro, suelta que él también quería probarla. O sea, ¿cómo se dice eso y se sigue como si nada? Ese tipo de cosas no se dicen porque sí. No es una broma común. No es un comentario que uno hace porque sí, menos en ese contexto, con esa mirada, con ese tono. Y lo mejor o lo peor, depende cómo lo mires, es que lo dijo con una naturalidad que te descoloca,
como si fuera lo más normal del mundo desear algo tan simbólicamente fuerte. Y sí, podemos reírnos, hacer memes, tomarlo como algo gracioso si queremos, pero hay algo más profundo ahí, porque es en esos momentos aparentemente simples, donde se esconden los gestos más sinceros, los que no están calculados, los que salen del alma. Esas palabras, ese yo también quiero probarla, no es algo que se diga en cualquier tipo de relación. Por eso lo recordamos, lo analizamos, lo volvemos a ver, porque en esas pequeñas escenas hay más de lo que parece. Y mientras esperamos alguna señal de ellos ahora, en pleno 2025, seguimos regresando a esos fragmentos que nos dieron y que, sin decirlo todo, dijeron tanto. 와 진짜 형 목이 왜 이렇게 잘 물려? 모르겠어요. 얼굴 물린 거 이게 열받는데? 갑시다. 근데 형이 나 대신에 물리고 있는 것 같아요. 아 목이 새끼 진짜 목이 피가 깨끗한가 봐. 내 피 진짜 맛있긴 해. 먹어봤어? 내가 먹어봐도 좀 맛있긴 해. 맛집인가 보네요. 오마카세긴 해. 지금 부위별로 대접하고 있잖아. 허벅지, 어깨, 이마. 아 이마는 진짜 맛있는데 이걸 줬네. 아, 메인 디시를 먼저 줬네. 잘 안 주는데 이거. 어제 소문났나 본데. 아이씨 이게 참 돈도 안 받는데. 정씨, 아이씨 또 물렸어요. 또 물렸다고요? 예 여기. 그걸 뚫고 문 거예요? 잡았다. 아씨 또 물고 있었어요. 이거 흔들어도 안 떨어지는데요? 진짜요? 예. 와 강하다 여기 애들. 아, 또 왔네 또. 왜 이러는 거야? 아니 소문 듣고 온 거라니까요? 미치겠네요. 아! 뛰어. 또 왔잖아요 또. 진짜 오마카세 맞네. 또. 얼마나 맛있길래 그러지? 나도 한번 먹어보자. 저 가서 줄게. 맘만 봐라. 아 계속 달라 할 것 같은데. Pero Jimmy, antes de ¿cómo todo le ese momento de los mosquitos, hay una parte que suele pasar desapercibida, pero que si la miras con atención, con los ojos bien puestos en los gestos, las pausas, las sonrisas, te das cuenta de que ahí pasa algo más. Es una de esas conversaciones en las que a simple vista parece que están hablando de una cosa, pero en realidad están diciendo otra muy distinta. Es ese arte de disfrazar sentimientos, de ocultar verdades dentro de bromas, y ellos lo manejan como si fuera su propio idioma. Todo empieza cuando Jungkook dice que ve más moscas que mosquitos, así como un comentario al pasar, casi sin intención, pero entonces Jimin le responde con algo que suena ligero, pero tiene una carga que no se puede ignorar. También les gustas a las moscas de estiércol. Y ahí se siente el cambio de tono. No es solo una frase graciosa, hay algo más detrás. Jungkook intenta seguir el juego y responde que no, que eso no es así, pero Jimin no lo suelta y le lanza otra. Me llamaron ayer. Y ahí es donde todo se vuelve aún más interesante, porque Jungkook contesta que él les dijo que no lo llamaran. ¿Pero viste las risas que se sueltan después de eso? No son carcajadas cualquiera. Son esas risas que esconden complicidad, esas que aparecen cuando ambos entienden perfectamente que no están hablando solo de insectos. 나는 약간 모기들한테 말고 날파리 애들한테 좀 잘 꼬인다. 똥파리도 너 좋아하던데? 똥파리 나 안 좋아해. 어제 연락 왔어. 아 보고 싶대? 못 있겠대. 못 있겠대? 아씨 질척거리지 말라니까. 연락하지 말라니까 또 기어이 또 연락하고 있네. Hay algo que no se dice en palabras, pero que está flotando entre ellos. Un subtexto claro, disfrazado de broma, pero lleno de intención. Como si fuera una escena cuidadosamente armada para que el público no entienda todo, pero ellos sí. Y lo mejor es que ni siquiera se esfuerzan en ocultarlo del todo. Lo que muchos interpretamos, y no hace falta inventar nada, solo observar, es que quizás Jimin, con esa línea aparentemente inocente, estaba lanzando una indirecta bien directa. Una escena de celos escondida dentro de un chiste. Como si estuviera marcando territorio, como si dijera, sé quién te ronda, sé que hay quien insiste y no me gusta nada. Porque pensemos en esa época. No sería raro que hubiera alguien por ahí demasiado cerca de Jungkook, alguien que no pasaba desapercibido, y Jimin simplemente encontró la manera perfecta de soltar su incomodidad sin tener que decirlo de frente. Pero Jungkook, en lugar de incomodarse o esquivar el tema, lo siguió con total naturalidad, con esa sonrisa que dice más que 1000 palabras, como si entendiera perfectamente lo que Jimin estaba haciendo,
como si estuvieran acostumbrados a hablar así en códigos, sabiendo que no hace falta decir todo con palabras, porque con miradas y bromas se entienden al 100%. Y ahí está la magia. Porque no es solo lo que dicen, es cómo se miran cuando lo dicen, cómo reaccionan, cómo se ríen, porque esa risa no es de dos personas que están bromeando sin más. Esa es la risa de quien se siente descubierto, de quien recibe una indirecta y la reconoce, de quien sabe que está caminando sobre una línea muy fina entre lo público y lo privado. Por eso muchos sentimos que ahí pasó algo más, que fue una conversación disfrazada, una especie de mini confrontación encapsulada en humor. Y si prestas atención se nota. ¿Ustedes también lo vieron? ¿Se dieron cuenta de eso o lo pasaron por alto? Porque para quienes seguimos cada gesto, cada palabra, ese momento no fue cualquier cosa.